Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, maestra, buenos días. Hola, buenos Bien, días. sí se escucha. Gracias. Buenos días. Muy bien, pues vamos a retomar entonces el análisis que estábamos haciendo, ¿verdad? De la cinética de crecimiento. Este proceso tan interesante que representa el ciclo del cultivo de una población microbiana dentro de un sistema cerrado. Un sistema cerrado, termodinámicamente hablando, recordarán ustedes que es un sistema que no va a permitir entrada ni salida de materia. Es, coincide con lo que nosotros planteamos cuando desarrollamos un cultivo, por ejemplo, en un matraz, ¿no? En un sistema en donde el medio de cultivo, los nutrientes, están ya presentes en el tiempo cero y nosotros lo que hacemos es inocular el sistema. Por lo tanto, el comportamiento que va a tener la población dentro de ese sistema va a depender de la concentración de los nutrientes ahí presentes. Y evidentemente, cuando esta concentración de nutriente limitante, el que resulte ser el nutriente limitante, se agote, en consecuencia, la población microbiana cesará su crecimiento. Y esa es la situación natural que prevalece pues en un sistema cerrado. Entonces, es de esto de lo que vamos a seguir hablando, ¿verdad? Espero que puedan ver pronto mi pantalla para que continuemos nosotros con Sí, ya este se ve. análisis. Muchas gracias, qué amable. Ok, entonces esperaría, ¿verdad? Hablábamos de adaptación. Yo, el día que nos vimos, el día miércoles, al día de ayer precisamente, ¿no? Ayer miércoles, yo les sugería que ustedes atendieran uno de los PDFs que está ahí, que se denomina cinética microbiana. Y bueno, esto con la finalidad de poder leer y tener más elementos con los cuales poder hacer preguntas sobre este tema. La sesión pasada entonces analizábamos la primera fase, la fase que está señalada como 1 romano y que es la fase de adaptación. Esta fase interesante desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista de la fisiología microbiana, porque van a ocurrir cambios de tal manera que la población microbiana pueda ahora, a través de la duración de esta fase, hacer los ajustes metabólicos, las modificaciones fisiológicas necesarias para poder adaptarse a las condiciones que prevalecen en ese sistema. Pues el tipo de nutrientes, el tipo de la composición de esos nutrientes, las condiciones de pH, las de temperatura, las condiciones de agitación. Si el microorganismo, si la población tiene la capacidad para poder hacer las modificaciones requeridas, entonces decimos que el microorganismo se adapta. Y una vez adaptado, una vez que hizo estos ajustes, ¿verdad? Ahora entonces iniciará su crecimiento. Entonces, ¿alguna pregunta respecto a esta fase de adaptación? A En mi nivel caso, comercial, gracias, gracias. A nivel comercial, está a nivel industrial, pero esta fase a nivel comercial, repito, a nivel industrial, a nivel de una fermentación industrial, evidentemente es una fase indeseable, porque es una fase que consume tiempo y que no está produciendo, netamente no hay producción de biomasa. Por lo tanto, esta, repito, en ese sentido es una fase indeseable, en el sentido económico, en el sentido tecnológico es una fase indeseable. Metabólicamente, bueno, tiene una serie de sucesos interesantes que analizar y que investigar de la población.
Disculpen la interrupción de hace un instante. No sé si alguno de ustedes tiene preguntas entonces de esta fase. Ok. Entonces, cuando la población ya se adaptó a esta fase, si si nosotros viajáramos, viajáramos y nos convirtiéramos en una molécula y viajáramos y pudiéramos ver qué ocurre en el interior de las células, nosotros observaríamos que una vez que la fase de adaptación ya terminó, es decir, ya está adaptada, ya se hicieron los cambios en las membranas, ahora sí, las enzimas, que finalmente son los catalizadores, imagínense, todas las enzimas del metabolismo ya están listas, dicen ya, órale, dame lo que tú quieras de sustrato, dámelo porque ya estoy preparada, ya estructuré, ya modifiqué un poco mi estructura, ya estoy lista para este pH, para esta temperatura. Entonces las enzimas, bueno, empezará el proceso, ¿verdad? En el que los nutrientes ahora ya pueden incorporarse al interior de la célula porque ya las membranas están listas para poder hacer esa actividad y los nutrientes empiezan a viajar al interior. Obviamente este proceso va a ocurrir a través de mecanismos de transporte, que ustedes de su curso de bioquímica lo recordarán. ¿Se acuerdan que los transportes celulares, cuáles son los ejemplos de transportes, de los mecanismos de transporte celulares, chicos? No sé si se aplica, pero puede ser, por ejemplo, lo que es el RN mensajero y el No, RNT. transporte de nutrientes, mecanismos de Ah, ya, transporte ya. de nutrientes, acuérdense que estamos hablando de la célula y de todo, que ya se acostumbró al medio ambiente y ahora sí va a empezar a utilizar a los nutrientes que están en el medio de cultivo. ¿Cuáles mecanismos de transporte conocen? Levanten sus manitas, por favor. Mecanismos de transporte celular, chicos, que tal vez desde biología han hablado de los mecanismos de transporte celular. Mecanismos de transporte celular. Yo solo recuerdo que era el transporte activo, si no me recuerdo, y Ujú. no sé si esté bien. Sí, Cada claro. parte, ¿sí? Sí, clarísimo, claro, pero no lo duden, pues si ustedes están enamorados de la bioquímica, no me digan que no aman las células, que no aman el metabolismo microbiano, que no aman el anabolismo, el catología, o sea, si ese es el amor de ustedes, ¿no? Sí, claro, pero díganme más, ¿cuáles otros mecanismos de transporte celular conocen? De hecho, hay una gran clasificación de los mecanismos de transporte. Los transportes se clasifican en cuántos grupos. Celulares, por supuesto, el transporte celular. También tenemos lo que es el transporte en masa. Ajá. ¿Qué es eso del transporte en masa? Más que nada sobre el proceso celular por la cual la célula se mueve al interior de otras moléculas grandes. La célula se mueve a moléculas, se mueve hacia el Sí, interior de moléculas, una célula. partículas. No, las moléculas se mueven hacia el interior de la célula. Ah, perdón, es que estaba confundido en esa parte. Sí, no, pues simplemente imagínate una molécula comparada con una célula. No, en tamaño nada que ver. Sí, otra vez, acuérdense, ¿quién quiere pues recordarle? Profe, creo que uno de ellos era la osmosis. Ese es uno. Ya, ahí voy escarbando, voy escarbando. Ahora pues, ya van, ok. Ahora más, pues son muchos mecanismos de transporte. De hecho, se clasifican. Transporte activo, transporte pasivo, transporte mediado, transporte no mediado. ¿Voy Podría tibio, ser tibio o todavía no voy tibio, tibio? Como cuando jugamos a las adivinanzas, pues, chavos. Tibio, tibio, frío, frío. ¿Ya se están acordando? Transporte activo, transporte pasivo, transporte mediado y transporte no mediado.
¿Nadie se acuerda de ese tema? ¿O me van a decir, nunca hemos hablado de ese tema? La Tal endocitosis y la vez exocitosis también podría entrar. Perdón, ¿quién habló por ahí? ¿Ya se están acordando o no, jóvenes? ¿Sí se acuerdan qué es el transporte pasivo? ¿O qué Pues es el Es el transporte que como no activo? utiliza energía, ¿no? El pasivo. Claro, el transporte El, pasivo son aquellos, ajá, continúa, dime. ajá. Sí, y el activo es el que sí consume energía. Ahí está, ya otro La poquito lo que osmosis escarbar. entra en el pasivo, si no mal lo recuerdo. Ok. ¿Y qué significa el transporte mediado? Su nombre lo dice, No me acuerdo. mediado. Ajá. utiliza mitad de energía. No. Mediado significa que es a través de alguien, que hay un intermediario, que hay alguien que se dedica a ser el acarreador, y por eso es que mucho Profe, hablamos de las membranas. En no las es el membranas que, hay proteínas transportadoras. exacto, donde se utiliza una proteína como acarreador y a través de ella va a pasar lo que es lo que nos interesa en este caso. También hay uno donde se llama la difusión, también sería la difusión facilitada, profe. Así es, ese forma parte, la difusión facilitada es un transporte simple, no mediado, que no consume energía y que ocurre gracias a un gradiente de concentraciones entre el exterior de la célula y el interior de la célula. Exacto, donde se da por cargas, ¿no? Por gradiente de concentraciones. Ajá. Ah, ok. Sí. Otra vez ya escarbé otro poquito. Ya ven, pero voy así casi, tengo que estar jalando, pues, chavos, todo el mundo ya se está acordando, ¿no? A ver, otra vez, entonces hay transporte activo, transporte pasivo, transporte mediado, transporte no mediado. Entonces, por favor, hagan anotaciones en su libreta donde ustedes se den a la tarea, ahí pongan una nota, buscar los mecanismos de transporte celular, dibujar una célula para recordar los diferentes mecanismos de transporte. Este no es obligación de este curso, chicos, chicas. Este lo han visto desde biología y en sus cursos de bioquímica. ¿Alguien más se quiere acordar de los mecanismos de transporte? ¿Alguien más recuerda otro detalle, por favor? El transporte mediado, su nombre lo indica, necesita de un intermediario, se necesita de la participación de alguien que lleve a cabo ese ingreso de nutrientes. Y en este caso, ahí también ocupan un lugar muy importante las proteínas transportadoras bebidas en las membranas, y las hay traslocasas, girasas, que son enzimas que reconocen a un nutriente por afinidad y posteriormente en el momento de traslocar o girar es que permiten el ingreso al interior de la célula. Este mecanismo no requiere energía, pero hay otros mecanismos, como todos los que forman parte del transporte activo, que ocurre gracias a bombas de iones. Y en ese mecanismo, en ese transporte activo, sí se consume energía. La ventaja del transporte activo o la característica del transporte activo es que es un transporte selectivo. Es un transporte selectivo que responde a necesidades específicas de las células. Mientras que el transporte no mediado, el transporte simple, obedece a condiciones ambiente y a gradientes de concentración. ¿Sí se están acordando de todo eso? Y si no lo recuerdan, hagan el favor por el bien de ustedes y por su conocimiento, insisto, porque debe ser algo que aman, pues aman estos temas, entonces hagan una anotación, busquen figuras alusivas a ese suceso para que podamos tomarlos acá. Ok, entonces, regreso a mi tema. ¿Alguien quiere participar?
Escuché un micrófono que se abrió. Bueno, entonces vamos a suponer, y nos estamos imaginando, por favor, tal vez en sus libretas están dibujando una célula, bueno, que ya se adaptó a las condiciones de temperatura, de pH, que sí pudo hacer una modificación en su metabolismo y pudo hacer modificaciones en algunas estructuras de su membrana y ya puede mantenerse. Lista, entonces dicen las enzimas. Ahora sí, amigas enzimas, ya estamos listas. Ahora sí, empiezan a entrar los nutrientes. Entonces empiezan los mecanismos de transporte y las enzimas empiezan a aumentar su velocidad de reacción. Ok. Y todo esto lo veríamos reflejado en esta etapa 2 romano, que es la etapa de aceleración. Es una etapa en donde la velocidad de crecimiento poblacional aumenta. Esto por eso se llama de aceleración. Si nosotros nos fuéramos al fondo de este asunto, lo que resulta es que todo dentro de la célula, las enzimas, todavía no están trabajando a su velocidad máxima, pero sí la están aumentando, están en aumento. Empiezan los procesos entonces de replicación celular. Ya empiezan, dicen, ok, ya hay nutrientes, ya estoy dejando satisfechas mis necesidades metabólicas, empiezo a producir moléculas porque ya estoy empezando a prepararme para mi replicación. Si soy bacteria, pues empezaré mis procesos. ¿Cómo se llamaba el proceso de replicación asexual de bacterias? Fisión binaria. Claro. Fisión binaria. Y empiezan los mecanismos. Y ahí voy. Esa es la etapa de aceleración. Ahora, no todos los métodos para evaluar el crecimiento, porque es una fase que dura poco y es una fase sutil, es una fase suave de aumento. Ahora, si ya están entonces las enzimas trabajando, o sea, ya están trabajando, va a llegar un momento, y creo que eso es bastante obvio después que ya pasamos por el tema de cinética enzimática, en que ahora todas las enzimas ya están trabajando a su velocidad máxima. Como todo, va a llegar un momento, esa es la famosísima fase de crecimiento exponencial, la 3 romano. Esta fase de crecimiento exponencial es un reflejo de una actividad metabólica a su máxima expresión, a la máxima expresión que le permite la temperatura, el pH, ¿verdad? Y el tipo de nutriente. Eso es lo máximo que la población puede reflejar de su crecimiento microbiano. Por eso esta es la famosísima fase log, la fase exponencial. Esta es la fase 3 romano. En esta fase, la población microbiana, ¿verdad?, expresa su velocidad específica de crecimiento máxima posible. Un reflejo de todos los sucesos metabólicos que están ocurriendo en su interior en el máximo esplendor de velocidad. ¿Sí se entiende la diferencia entre la fase de aceleración y la fase exponencial? Sí. ¿Preguntas? Bueno, en caso, sí. Gracias, Artemio. ¿Alguna pregunta? Ok. Esto entonces, este fenómeno, ¿verdad? Ahora, este fenómeno que es muy, muy interesante y matemáticamente, más adelantito vamos a hacer las deducciones matemáticas, pero aquí me interesa que quede claro el fundamento biológico, para que después cuando vayamos al fundamento matemático ya no tengamos que regresar a explicar estos sucesos.
Entonces, todo este fenómeno, ¿verdad? Esto es un reflejo de que la población microbiana, la fase exponencial es un reflejo de que la población microbiana, ¿verdad? Está creciendo y que no tiene limitantes. Nada lo está limitando. La pregunta sería, ¿en la fase exponencial tiene efecto la temperatura? Yo no, ¿ya? El efecto de la temperatura ya lo sobrepasó antes. ¿Le está afectando el pH? Para nada. ¿Le hace falta nutrientes? En absoluto. Está feliz de la vida creciendo, ¿verdad? Es decir, todo a su alrededor reúne las condiciones ideales que prevalecen en ese sistema y por ende la población está reflejando ese crecimiento exponencial. Ok. Tiempo más tarde, porque es un sistema cerrado, no se nos olvide, tiempo más tarde va a ocurrir un fenómeno muy importante y uno de los más, son dos los sucesos. Uno es el agotamiento del nutriente limitante, como toda reacción. Y nos regresamos a nuestros temas de cinética química. Cuando se están agotando los nutrientes, muy probablemente va a empezar a agotarse pues el nutriente limitante, que casi siempre, ojo, casi siempre es la fuente de materia y energía, es decir, es la fuente de carbono. Ok. Cuando ese nutriente limitante o el nutriente limitante que se está estudiando se agota, ok, ya lo estoy comentando. ¿Qué ocurriría entonces con la velocidad a la que trabajan las enzimas? Disminuye. Claro, la velocidad a la que trabajan las enzimas en el interior de las células ¿será que va a seguir creciendo la célula y va a ocurrir su fisión binaria, suponiendo que fuese bacteria? ¿Va a seguir ocurriendo al mismo ritmo o se va a hacer más lento? Bueno, yo ya he leído que se va haciendo más lento y llega un momento en el que no va a haber ni aumento ni descenso en el número de células. Ok, ciertamente, entonces, como ustedes comentan, iniciaría la etapa 4 romano, que es lo que se conoce como la etapa de desaceleración. Es la etapa en la que nosotros entendemos que debido al agotamiento, a la disminución de la concentración de los nutrientes limitantes, los procesos enzimáticos empiezan a perder velocidad. En consecuencia, la velocidad de replicación celular disminuye, ¿verdad? Y ese reflejo lo vemos ahí. Otra vez, debíamos de tener un método muy sensible para evaluar el crecimiento que nos permitiera ver esta fase. No todos los métodos permiten ver esta fase, ¿ok? Porque es una fase también que requeriría, repito, una técnica muy precisa para poder evaluar la concentración solo de células viables. Ok. ¿Qué ocurre esta desaceleración? Ya dije, una es por agotamiento del sustrato. Otra razón es porque al ser un sistema cerrado, ojo, al ser un sistema cerrado, los productos del metabolismo celular que la célula excreta, a veces excretan ácidos orgánicos, a veces excretan, no sé, cualquier tipo de sustancia. Muchas veces esta excreción de sustancias, de estos subproductos, pues evidentemente al ser un sistema cerrado se acumulan, se van acumulando. Y es probable también que pueda ocurrir una inhibición por producto final, por acumulación de subproductos de la fermentación, y este efecto se vea reflejado en esta etapa que también se llama, bueno, en la misma etapa a la que me estoy refiriendo, que es la etapa de desaceleración.
Entonces son dos, pues, los fenómenos que ocasionan la desaceleración. Uno, el agotamiento de los nutrientes limitantes y dos, la acumulación de productos inhibitorios para el propio crecimiento. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Posteriormente, y cuando ya los nutrientes ya se agotaron, entra una fase conocida como la fase estacionaria. En esta fase estacionaria, como su nombre lo indica y como se observa en la gráfica, en el 5 romano, en esta etapa no hay un crecimiento neto de la población, ya la población no crece, pero se mantiene viva, o sea, todavía no está muerta, pues ahí está, y es el reflejo, pues, que está casi estable, está estacionado el crecimiento, por eso su nombre, pues, va bastante acorde, está estacionado. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y de qué viven? ¿Y de qué se mantienen vivas estos bichitos, estos microorganismos en esta etapa? ¿Alguien se le habrá leído algo acerca de esto? ¿De los nutrientes que tienen almacenados? Correctísimamente, Daisy. Así es. Gracias, Daisy. Excelente. Están y estarán sobreviviendo gracias a todo lo que han logrado almacenar. Y echan mano de todas las moléculas que están en sus reservorios. Y fíjense qué interesante es la vida. Cuando estos microorganismos utilizan esas fuentes de almacenamiento, se ven obligadas a hacer cambios metabólicos, porque ahora van a usar sustancias que no son los nutrientes que tenían al inicio. Son moléculas diferentes, estructuralmente hablando diferentes, que estaban ahí almacenadas en los pools, en los reservorios, y empiezan a echar mano de ellas. Para usarlos, tienen que utilizar rutas metabólicas diferentes. Digo, diferentes a las que estaban usando en la fase logarítmica, porque era otra cosa de lo que se estaban alimentando, por decirlo así. Ah, ok. Y es por eso que en bioquímica, en sus cursos de bioquímica, han hablado de los metabolitos secundarios. Ok, entonces es en esta fase cuando el metabolismo celular hace ajustes, hace cambios, que las células entonces tienen que modificar las rutas, produciendo ahora, vean qué interesante, produciendo ahora sustancias que nunca antes habían producido y que son producto de esos ajustes, de esos cambios en el metabolismo celular. Y es en esta fase estacionaria en la cual entonces, debido al agotamiento de nutrientes o debido a la acumulación de productos inhibitorios, que la célula dice, espérate, a ver, ¿cómo le hago para sobrevivir a esta condición adversa? Porque ya son condiciones adversas las que prevalecen en el sistema. Entonces hace cambios y en consecuencia ahora, repito, emplea rutas metabólicas diferentes, retos metabólicas diferentes a las que usaban en su fase logarítmica, en su fase exponencial, y a este esquema es a lo que conocemos como el metabolismo secundario. Y empiezan entonces a producir sustancias que son las denominados o los conocidos como metabolitos secundarios. ¿Preguntas? Ok. Una vez que han agotado esas vías, porque finalmente es un sistema cerrado, ¿verdad? Tarde o temprano, esta fase estacionaria, va a demorar tanto como demore el agotamiento de sus reservas. Ok, listo. Se agotaron las reservas, ya no hay nada. Entonces la población microbiana entra a la famosa fase de decaimiento, a la fase 6 romano,
a la fase de decaimiento o muerte. Y entonces este fenómeno ya es reflejo de esa actividad y aquellos microorganismos que tengan la capacidad de esporular, seguro que en su curso de microbiología han hablado de que las esporas son entidades biológicas en donde muchos microorganismos logran mantener su material genético, ¿verdad? Para que puedan posteriormente en una condición favorable germinar. Hay bacterias que esporulan, los hongos por supuesto, ¿no? Hay bacterias que esporulan como todo el género Bacillus, ¿verdad? Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus amyloliquefaciens, todo el género Bacillus, ¿verdad? Son un género de bacterias, por ejemplo, que tienen la capacidad de esporular. Bacillus thuringiensis, que es una bacteria muy útil para control de plagas, tiene la característica de poder esporular. Entonces, aquellas que tengan la posibilidad de esporular, pues entonces dicen, órale, chavitas, a formar esporas para asegurar nuestra especie y perpetuarnos cuando haya oportunidad favorable de nuestra germinación. Y es aquí en esta fase 6 donde ocurrirá ese suceso. En aquellos microorganismos que no tienen la capacidad de esporular, pues morirán y ahí termina la historia. ¿Preguntas? Yo sí, entonces los microorganismos que esporulan esperan como que otra nueva fuente de alimento para poder crecer. Sí, claro, como toda espora, ¿no? Las esporas, acuérdate que son entidades en donde lo que se busca es una estructura que tiene la capacidad de permitir el crecimiento del microorganismo en este caso, pero bajo condiciones favorables. ¿Sí te acordarás que la estructura de las esporas les permite mantenerse y proteger el interior gracias a esa cápsula que es muy resistente a condiciones de sequedad, o sea, de ausencia de agua, les protege de elevadas temperaturas, ¿verdad? Para que puedan sobrevivir cuando esta espora caiga en un medio favorable de humedad, de pH, de nutrientes, y entonces la espora germina. Gracias, Inge. ¿Preguntas, por favor? Ok. Entonces, una vez... Yo, alce mi mano. Soy no leído. ¿Me escucha? Sí, claro. Ah, ok. Más que una participación, bueno, yo tengo entendido, bueno, quiero aportar que en la fase de muerte, por lo que leí en mi curso de micro que estamos llevando, hay dos alternativas, porque no todas las células mueren como tal. Tengo entendido que quedan unas células vivas, pero en forma latente. Entonces, estas células pueden ser capaces de tener un nuevo crecimiento, pero con unas condiciones correctas, y algunas ya, obviamente, ya tienen una muerte celular programada, como la apoptosis. No sé si estoy bien. Sí, es correcto. Por eso te decía que va a depender de la capacidad que el microorganismo tenga para protegerse y de mantenerse aletargada. Una estructura muy importante que permite el aletargamiento de las células es la espora. Y la apoptosis es una muerte programada, claro, así es. Sí, sí. También, no se podía activar mi micrófono y quería participar en la fase estacionaria, porque, bueno, por lo que explicó, yo entendí que se puede obtener un equilibrio en esta fase entre las células activas cuando se dejan de reproducir, o también se puede interpretar como la tasa de reproducción. Se va a equilibrar con la tasa de mortalidad. Entonces, es correcto. Entonces se puede alcanzar un equilibrio entre la división y la muerte de las células. Así es, así es, así es. A eso es a lo que se le conoce como fase estacionaria. En algunos, lo que es un hecho es que no hay un crecimiento neto, ¿no?
No hay un crecimiento neto, por eso vemos reflejada esta fase 5 como una fase en la que si nosotros cuantificamos el crecimiento, lo veríamos reflejado como esta línea casi estacionaria, una línea casi recta, que es un reflejo de que no, insisto, que no hay un crecimiento neto. Así es. ¿Alguna otra aportación, Jocelyn? No, sería todo. Gracias. ¿Alguna otra aportación, por favor? Yo, profe, tomando Sí. un poco lo que dijo mi compañera sobre cuando las células, digamos, dejan de funcionar, sería como la senescencia en nuestras células. Sí, definitivamente Cuando, van a empezar, sí, si lo vemos como funcionamiento metabólico, sí, ¿no? Como funcionamiento metabólico. Esto podría ser un reflejo, sí, así es, la senescencia, sí. bueno, gracias. Ujú. Ok. ¿Algún otro comentario, otra aportación, jóvenes, por favor? Ok. Ahora, es muy importante tener claro, repito, que estas son las diferentes fases, ¿no? En las que estamos nosotros asociando el evento del crecimiento con los sucesos metabólicos que están ocurriendo en la población microbiana. Esta es una gráfica ideal, esta es una gráfica teórica. No vamos a observar, cuando nosotros llevamos a cabo cultivos microbianos, difícilmente vamos a tener un comportamiento tan perfecto como el que está reflejado en esta gráfica. ¿Por qué? Porque el método que estamos utilizando siempre observar todas las fases. Porque las condiciones que van a ser, porque acordémonos que en el medio de cultivo también van a ocurrir cambios. En el medio de cultivo, reflejo del crecimiento, van a haber cambios. Y estos cambios en la composición del caldo de cultivo podría en un momento dado enmascarar alguna de las fases que estamos observando en esta gráfica. Entonces, por eso es muy importante elegir el método para evaluar el crecimiento acorde a lo que pretendemos estudiar de la cinética microbiana. Por otra parte, elegir los tiempos de monitoreo también serán importantes, porque si escogemos tiempos de monitoreo muy cortitos, es decir, alguien dice, no, pues tomemos muestras cada media hora. El número de muestras sería tanta que experimentalmente, técnicamente hablando en el laboratorio, sería un trabajo demasiado y pues tampoco es recomendable saturar de muestras para análisis, ¿no? Entonces, esto nos lleva pues a que es importante elegir los periodos de tiempo para el monitoreo de tal forma que ni representen tantas muestras para ser analizadas, pero que sí sean acordes a la población, al tipo pues de microorganismo que estamos cultivando y nos permita observar el perfil de crecimiento de la población en cuestión. Esta diapositiva está aquí presentada para que veamos a qué me refiero con el hecho de que cada método va a reflejar un perfil de crecimiento diferente, un tanto diferente. Aquí estamos observando una gráfica de crecimiento. En el lado izquierdo están ustedes observando la cuenta viable, ¿sí? La cuenta viable. Y en el eje de la derecha están observando, hagan de cuenta que están tomando muestras del mismo caldo, pero aquí se está midiendo por densidad óptica, ¿verdad? ¿Ok?
estaríamos de acuerdo en que la cuenta viable, dice acá, que es la curva roja, y la curva verde es la de densidad óptica. Entonces vean ustedes cómo no coinciden exactamente las dos curvas, ¿sí? Las dos curvas no coinciden exactamente. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque la turbidez, pues es la turbidez del caldo, de todo el caldo. En cambio, la cuenta viable está contando en placa únicamente a las células viables. Ok. Entonces, por ejemplo, la curva roja, que es la de cuenta viable, observen ustedes que está como desfasada, porque no está, ella nada más está contando células. En cambio, el de la turbidez, pues desde el tiempo cero ya está midiendo la turbidez del caldo. Lo que nos está indicando el método de la densidad óptica es que hay otras cosas, hay otras sustancias, además de las células, que están haciendo, que están provocando que la turbidez del caldo aumente. Ahora, ¿ambas nos están reflejando el crecimiento? Sí, ambas lo están haciendo, pero cada una tiene un fundamento diferente, por lo tanto, no esperemos que las dos gráficas se empalmen. No es posible, porque lo que estamos evaluando en cada una de ellas es diferente. Sin embargo, como aquí está señalado en este recuadro azul, ¿verdad? En este recuadro azul, la fase exponencial, que cinéticamente hablando es la fase más importante de un cultivo, pues prácticamente coinciden. Y esto es lo que permitiría en un momento dado, ¿verdad?, utilizar los datos de tanto de la densidad óptica como de la cuenta viable de la fase exponencial para poder hacer una correlación y obtener una ecuación que correlacione la turbidez versus el crecimiento microbiano, tomados de la fase en donde hay la mayor similitud del comportamiento de las gráficas, que en este caso pues corresponde a la fase exponencial. ¿Sí se entiende la intención de esta gráfica? ¿Sí les queda claro a ustedes eso de que los métodos para evaluar el crecimiento sí repercuten en el comportamiento de la gráfica? Ok, supongo que sí. Sí, profe. Sí, profe, está bastante claro. Aquí ahora estamos viendo otra situación. Ahora, evidentemente, por ejemplo, cada microorganismo va a tener un comportamiento diferente. Eso es lo que pretendemos nosotros con esta gráfica, ¿no? Aquí estamos hablando de un organismo A, de un organismo B. Bueno, cada uno va a tener su comportamiento particular. Eso también es evidente, ¿no? Cada organismo tendrá su propia velocidad de crecimiento dependiendo de su naturaleza, su capacidad para degradar el nutriente, etcétera. Para nosotros, la fase log, ojo, la fase log va a ser la fase, cinéticamente hablando, es la fase más importante, porque es la fase en donde, de acuerdo a lo que analizamos, es la fase que refleja la máxima capacidad de crecimiento de la población. Por lo tanto, cuando nosotros utilizamos la fase log, que es la que estoy representando en estas gráficas, que ahorita vamos a ver cómo las linearizamos, nos van a servir, por ejemplo, para calcular los tiempos de duplicación. Si ustedes recuerdan en el tema aquel cuando graficábamos la velocidad de consumo de sustrato o la velocidad de formación de producto, decíamos que si nosotros tomamos dos valores de la gráfica en donde uno sea la mitad del otro, ¿se acuerdan ustedes que lo interpolábamos con la gráfica y leíamos en el eje de las X el tiempo que demoraba el sustrato en consumirse a la mitad o el tiempo que demora el producto en hacerse el doble? En este caso, ese concepto se conoce como el tiempo de duplicación y responde a
¿En cuánto tiempo la concentración de la población se hace el doble? A ese valor, a ese tiempo se le conoce como el tiempo de duplicación. Y bueno, y la pregunta es, bueno, ¿y cómo voy a obtener estas líneas? ¿Cómo voy a obtener la pendiente de esta línea durante el crecimiento microbiano? Esa sería la pregunta que tal vez ustedes se hacen. Ya entendí, dirán ustedes, ya entendí que es en la fase exponencial donde van a ocurrir esos sucesos, pero ¿cómo hago para construir esas gráficas y obtener una pendiente? Vamos hacia allá, vamos hacia acá. Ok, muy bien. Regreso a esto entonces. Ya comentábamos que en la fase lag, voy a usar mi lápiz, permítanme un momentito. Ok, estamos de acuerdo que en la fase lag, aquí en la fase lag, ya comentábamos hace un momento que no hay una variación de la concentración de biomasa con respecto al tiempo. Creo que ya estamos todos de acuerdo que matemáticamente, metabólicamente ya entendimos lo que ocurre en la fase lag. Matemáticamente en la fase lag, la variación de la biomasa con respecto al tiempo es 0. ¿Sí estarían de acuerdo en esa consideración matemática para la fase lag o la fase de adaptación? Yo Sí, diría creo que que sí, porque ahí todavía se está comenzando a adaptar a las condiciones del medio o del lugar, las bacterias o o el microorganismo. Entonces no hay como un metabolismo como tal O que sea, esté aprovechando pues del mismo medio. Ujú. ok, entonces una vez que entendimos lo que ocurre en la fase lag, creo que no hay ninguna duda en que matemáticamente esta expresión es válida. ¿Todo mundo acepta esta consideración sin dudas? Sí, profe, sin dudas. Ok, perfecto, correctamente. Ok, por eso ni siquiera lo escribí porque ya era algo que yo esperaba. Ok, ya. Eso es lo que ocurre en la fase lag. Ok. Luego, la fase que sigue de nuestro interés es la fase log. Esta es la fase súper importante. Ok. En la fase log, pregunto a ustedes, en la fase log, en un sistema cerrado, como el que nos estamos imaginando, como el matraz en el que estamos imaginando que ocurre este evento, punto. En la fase log, en la fase exponencial, ¿de quién depende la velocidad a la que crezca la población microbiana? ¿De los nutrientes? ¿Tú crees que los nutrientes sean quienes limiten el crecimiento en esa fase? O sea, ¿tú qué ¿Del tú estás medio? pensando? ¿Tú estás pensando que hay limitación por nutrientes en el medio? Pregunto, es más, a ver, la pregunta es, en la fase exponencial, en esta fase, ¿hay limitación por nutrientes? No, No. en ese momento no. De Oh, hecho, en ese momento, claro, sí, Artemio. sí, de hecho en esa fase, la duplicación tiene una rapidez de modo constante. Entonces, Correcto, entonces la duplicación se lleva también por medio de algunos intervalos regulares. Por lo tanto, correcto, ahí yo, a mi punto de vista, es que la velocidad va dependiendo de la multiplicación del mismo microorganismo, ya no tanto de los correcto, nutrientes. Ujú. correctamente, Artemio. ¿Alguien está de acuerdo con lo que dijo Artemio o alguien no? Creo que todos están de acuerdo. En esta Profe, fase, perdón, tengo una pregunta. ¿También podría depender del medio ambiente, por ejemplo, de la temperatura en la que esté el microorganismo, o
A ver, Alejandra, en esta fase que señalé, no. Ah, sí, ver, pero por eso en ya, anterior, no, a ver, ¿cómo en la anterior? No entiendo, Alejandra. es que usted estaba diciendo en la fase de 2. Estoy hablando de la fase exponencial. La que acabo de señalar en ese ovoide es la fase exponencial. Por eso yo me regresa, yo ya quiero suponer que toda la cuestión metabólica la explicamos antes, de lo que ocurre en la fase lag, lo que ocurre en la fase de arranque. Cinéticamente hablando, la fase más importante es la fase log. Por eso mi pregunta es, en la fase exponencial, ¿hay alguna condición que limite el crecimiento microbiano? Ninguna. Ninguna, dice su compañero. ¿Están de acuerdo? Ninguna Sí, porque... habían mencionado. Oh, perdón. Levanten Solamente su quería comentar manita, de levanten su manita. Yo quiero que participen mucho, que hagan muchas preguntas, pero a ver, ¿quién quiere? Pues a ver, rapidín, ¿quién? Por favor. Ok, bueno, había mencionado que se da en condiciones óptimas, por lo tanto, bueno, estoy de acuerdo con mi compañero Guillermo. Ajá. Ok. ¿Quién más quiere opinar acerca de lo que ocurre en la fase exponencial? Bueno, yo solamente como que contribuyendo a la pregunta que hizo Alejandra, era de que no, nada lo limita porque se supone que en la primera fase, que es en el lab, ahí es donde está la adaptabilidad del microorganismo. Y entonces dice que ya estoy lista como para crecer y evolucionar y pues empieza a crecer. ¿Correcto? Alejandra, tu pregunta entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto de quién o qué limita al crecimiento en la fase exponencial? Ya, profe, ya está claro. Ok, gracias. Entonces, estamos en la fase exponencial, ¿ok? Estamos en esta fase exponencial. Entonces, en la fase exponencial, ¿hay limitaciones por efecto de temperatura? No. ¿Por pH? No. ¿Por falta de nutrientes? No. ¿Qué limita al crecimiento en la fase exponencial? Nada. Por eso está reflejando una fase exponencial. Ahora, como bien lo comentó el compañero hace un momento, entonces, ¿de quién depende la velocidad a la que crezca la población? ¿Decías, Artemio? Del mismo microorganismo. Perfecto. Por eso es que decimos, por eso se dice en los textos que en la fase de crecimiento exponencial, el crecimiento es una reacción autocatalítica. ¿Alguien me quisiera decir qué entiende como una reacción autocatalítica? Como Que el ahí mismo mismo, microorganismo va... Ay, bueno, ya decía que el mismo microorganismo se va a encargar de su inhibición porque se No, auto no, o no de su inhibición. de, No. o de catalizarse, perdón, sí, Otra vez, otra vez. que el mismo microorganismo se va a catalizar en el proceso en el que esté de crecimiento, ¿no? Así es. En esta etapa, quien va a definir la velocidad a la que va a ocurrir la multiplicación celular es la propia célula. La propia célula toma control de su crecimiento.
porque ella es la que está controlando la actividad de todas las enzimas y de los procesos de multiplicación celular. Por eso se dice que en términos cinéticos, esta fase se conoce como la fase de crecimiento exponencial, en donde se refleja la capacidad autocatalítica de la replicación celular, del crecimiento celular. Esto es lo que estoy tratando acá de poder manifestarles acá. Por eso está esta aseveración. Si la están leyendo, por favor. En esta fase, en la fase de crecimiento exponencial, el crecimiento poblacional es proporcional a la misma concentración de células. Ok. Entonces, si nosotros escribimos esta, diríamos entonces, a ver si están de acuerdo, que la variación de biomasa con respecto al tiempo en la fase exponencial, diríamos, es proporcional a la biomasa misma. Ok, ahí está. Ahí ya lo reflejé como una expresión de velocidad. Regresa nuestra mente a la unidad 2. Ahí tengo una expresión de velocidad, ¿cierto o falso? Sí. Era como cuando teníamos, a ver si se acuerdan, como cuando teníamos como aquí la variación de la sustancia A, ¿se acuerdan? Con respecto al tiempo. Y decíamos que esto era proporcional, bueno, no me salió bien, proporcional a la concentración de la misma sustancia. ¿Se acuerdan ustedes? Sí, sí. ¿De qué orden es esa reacción? Primer orden. De primer orden. Perfecto, bravo. De primer orden, es una reacción de primer orden. Entonces, ahora caemos en que la fase de crecimiento exponencial obedece a una reacción de Primer orden. primer orden. Y ahora, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, como le hemos hecho en todo aquí, este símbolo de proporcionalidad lo manejamos como la famosa constante ¿de qué? ¿Cómo le llamamos a esta? Constante de velocidad. Perfecto, constante de velocidad. Esta ecuación, le llamemos pues la ecuación 1 si quieren para acordarnos, la ecuación 1. Lo que tenemos ahora en la ecuación 1 es la representación cinética de lo que está ocurriendo en la fase exponencial. En la fase exponencial vamos a encontrar una variación de biomasa con respecto al tiempo positiva. Claro, porque la población está incrementando, que es el producto de la constante de velocidad multiplicada por la concentración de células presentes al inicio. Tal y como está aquí, pues tal y como estaba acá, aquí, como lo entendíamos en aquella ocasión con esta ecuación. ¿Se acuerdan que decíamos que era dependiente de la concentración del reactante A? ¿Sí lo recuerdan? De manera semejante, ahora nada más que en lugar de hablar del reactante A, estamos hablando de las células, porque estas son las que se estarán multiplicando. ¿Sí vamos bien hasta la ecuación 1, chicos, chicas? Sí, bueno, por mi parte sí. Gracias, Artemio. Ahora bien, si todo esto va quedando claro, pues ahora después del análisis metabólico, ahora el reflejo de la expresión matemática, obtengo la ecuación 1. Muy bien. No nos olvidemos, por favor, que esto que estamos comentando solo es válido, ¿en qué fase? En la fase exponencial. Perfecto. Nada más es válido en esta fase, en la fase exponencial. Ahora bien,
Para poder resolver la ecuación, ahora nos vamos al ámbito matemático. Ya entendí la cuestión metabólica, ya dejé mi interpretación cinética, ya está reflejada en la ecuación 1. Ya hasta ahí llevo mi ecuación, mis dos cosas. Ahora voy a darle tratamiento matemático, porque seguramente, y como ha sido de nuestro interés, la pregunta es, ¿y cómo calculo la constante de velocidad? Siempre ha sido esa la pregunta, ¿no? ¿Y cómo calculo la constante de velocidad? Ah, pues le damos un tratamiento a esta ecuación 1. Primeramente, pues simplemente un acomodo, ¿verdad? Creo que estamos de acuerdo en que solo acomodamos las variables en su lugar. ¿Todos de acuerdo en la ecuación 2, jóvenes? Sí. Bueno, ahora bien, la Profe, ecuación perdón. 2... Yo me perdí un momento, o sea, me quedé en que la ecuación 1 es una expresión cinética y posteriormente es un reacomodo de términos. Correcto. Pero, ¿por qué se va a reacomodar, los Porque términos? la pregunta en la expresión 1, lo que interesa de la expresión 1 es el cálculo de la constante de velocidad, porque ese Ah, sí, sería el siguiente. interés de la fase log, claro, claro. ¿Ok? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, nosotros para poder resolver la expresión 2, tenemos que recordar algo muy importante. Esta fase de crecimiento, dijimos, yo lo he insistido, que esta expresión es válida solo en la fase log. Ah, ok. Y resulta, pues, que la fase exponencial tiene un inicio y tiene un, ay, voy a ver si me sale mi línea recta. Sale, aquí. Uy, no me salió, pero bueno. La fase log tiene un inicio y tiene un fin. Ah, ok. Este suceso me está indicando que esta ecuación, repito, es válida pues solo desde que inicia la fase log y hasta que termina la fase log. Por lo que en consecuencia me lleva a tener que resolver la expresión 2 mediante una integración, pero bajo límites. Vamos a integrar bajo límites. Ah, ok, entonces si son tan amables, vamos a integrar esta expresión, ¿verdad? Vamos a integrar esta expresión, pero bajo los límites. ¿Cuáles límites? Pues los que tradicionalmente ahora en matemáticas usamos, ¿no? Le llamamos, ¿se acuerdan ustedes? Desde la biomasa inicial, o biomasa 1, como le quieran llamar, ¿verdad? Hasta la biomasa final de la fase exponencial, ahí está, ¿verdad? Desde el tiempo 0, si le quieren llamar así, o tiempo 1 de la fase exponencial, hasta el tiempo final o tiempo 2 de la fase exponencial. ¿Sí se entendió lo de los límites? Creo que es muy sencillo y asociarlo con la fase también resulta bastante evidente. ¿Vamos bien? Sí. Y bueno, una vez que nosotros atendemos esta integral, pues ahora la resolvemos, si son tan amables, por favor, y coméntenme si coinciden conmigo. Sí, profe. Gracias. Y obtenemos entonces la expresión número 3. Vamos bien, ¿verdad? ¿Todos? Espero que sí. Ok. Si son tan amables ahora, simplemente acomodemos los términos para despejar el logaritmo de la biomasa final. Y coméntenme si una vez hecho ese acomodo podemos coincidir en la ecuación 4. Sí, profe. Correcto. Ahora, Entonces así es como queda expresado como recta.
Exactamente, que si ustedes son tan amables, me gustaría muchísimo, muchísimo que en este momento abrieran su libreta cuando hablábamos de cómo calcular la constante de velocidad para una reacción de primer orden. Si lo buscan, de verdad les agradecería que lo hicieran y van a ver que es igualito. Como cuando calculábamos la constante de velocidad para una reacción. Claro, para una reacción de primer orden. ¿Quiere decir que el crecimiento microbiano es una reacción de primer orden? En la fase exponencial. Solo ocurre en la fase exponencial. Ajá, ¿alguna pregunta? No, profe, ninguna. Correcto. Ahora bien, entonces resulta que según dice la ecuación 4, si nosotros tenemos la información de nuestro experimento, tomaríamos los datos de los datos de los datos de la fase log, de la fase exponencial, y con ella construiríamos esta gráfica, que según esto va a ser casi una línea recta, en donde el valor de la pendiente, ojo, ¿quién va a ser el valor de la pendiente? Sería K, la constante K. Correcto, Eso. perfecto. ¿Y qué unidades va a tener? ¿Sería de concentración? Frío, frío. Sería con respecto al tiempo, ¿no? ¿Qué unidades? ¿Horas? Tibio, tibio. ¿Segundos? No, pues, cuando ¿Un menos en bar su sobre libreta, pues segundo? háganlo así, háganlo así, háganlo. O sea, una pendiente es Y2 menos Y1, eso ya lo vimos, pues chicos, Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Qué unidades van a tener en la pendiente entonces? ¿Se acuerdan ustedes que para obtener unidades de una pendiente recurrimos a la expresión clásica de una línea, de la pendiente de una recta? La pendiente de una recta es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Sería inverso del tiempo? A la menos ¿Perdón? uno. Tiempo a la menos 1. Ajá, tiempo a la menos uno. ¿Qué unidades? ¿Por qué quedaría como tiempo a la menos 1? ¿Por qué quedaría como Porque tiempo a la... como se le aplica el logaritmo a la biomasa, las unidades, o sea, se eliminan. Entonces el tiempo queda Perfectísimamente. dividiendo y se pasa a la menos 1. Más que correcto. Muy bien. Que también fue un tema que abordamos en su momento. Todos los valores todos los números y valores que son sometidos al logaritmo natural por propiedad de logaritmos naturales pierden sus unidades. ¿Se acuerdan? Bueno. Y listo. Así es como entonces calcularíamos, bueno, vamos a calcular ahora que hagamos ejercicios, vamos a calcular el valor de K. Y como pueden ustedes recordar, y ahora que lo están anotando en su libreta, ya comentamos entonces que K va a tener unidades de tiempo a la menos 1, lo que nuevamente nos refleja que es una reacción de primer orden. Ok. Ahora, otro tratamiento. Ese fue un tratamiento. La ecuación 4 fue un tratamiento. Ok. Por favor, regálenme su atención y vamos a regresar, si son tan amables, a la ecuación 3, ¿sale?
La ecuación 4 ya es un producto, ya es una ecuación súper importante que espero que estén anotando ya en sus libretas. Ahora, retomemos la ecuación 3. La ecuación 3 fue producto del tratamiento de la integral, listo. Ahora, por propiedad de logaritmos, chicos, chicas, ¿cómo podemos fusionar a logaritmos que se están restando? Con una Dividiendo. división logaritmo Correcto. natural de xf sobre xy. Correcto, que si ustedes me ayudan, coincidiríamos con la ecuación 5. ¿Sí están de acuerdo? Totalmente, profe. Sí. Gracias, gracias. Ahora bien, ¿cómo podríamos, y lo hicimos en su momento, cómo quitamos el logaritmo natural? Con su inversa haciendo una exponencial. Correcto, aquí está. ¿Están de acuerdo entonces en la ecuación 6? Sí, profe. Correctamente. Si nosotros ahora de la ecuación 6, por favor, despejamos la concentración de biomasa final, pregunto a ustedes si coinciden conmigo en que obtendríamos la ecuación 7. Sí, profe. Sí. Correcto. Ahora, ¿por qué es importante la ecuación 7? Bueno, la ecuación 7 es muy importante porque nos está indicando que si nosotros tuviéramos el dato de la constante de velocidad, del crecimiento de una población específica, de una población particular de microorganismos, nosotros, apoyándonos con la ecuación 7, podríamos pronosticar cuánta biomasa va a crecer o cuánta biomasa cosecharíamos después de el tiempo que nosotros quisiéramos proponer en el cual la población microbiana estaría creciendo. Entonces, la ecuación 7 nos ayudará a tener una idea, un pronóstico de cuál será la concentración de biomasa esperada después del tiempo T en el que estaría durando, en el que estaría demorando la fase de crecimiento logarítmico. Entonces vean qué interesante resulta pues la ecuación 7. Pero obviamente para poder usar la ecuación 7 estamos de acuerdo en que el valor de K, el valor de la velocidad específica, el valor de la constante de velocidad específica, pues ya lo conocemos. ¿Sí vamos bien, chicos, hasta aquí? Profe, Sí. ¿podría volver a explicar la parte de la ecuación 7? Es que me perdí un poquito. No muy entendí a lo que se refiere. Estoy. ¿Vamos bien hasta la ecuación 6? Sí, profe. Ok. A partir de la ecuación 6, despejemos XF. Aquí tenemos a la biomasa final. La ecuación 7, esta nueva ecuación, es un despeje de la concentración de biomasa final. Y esta ecuación es una expresión matemática que nos resultará útil para poder pronosticar cuál será la concentración de biomasa esperada después de cierto tiempo de cultivo en fase log. Imagínate tú que dices, bueno, ¿cuál será mi concentración de biomasa a la hora 5 de mi cultivo en fase log? ¿Y cuál será a la hora 7.4 o a la hora 9.8? Bueno, pues si tú conoces el valor de la constante de velocidad, simplemente y sin necesidad de realizar esa evaluación en el laboratorio, como ya conoces la constante de velocidad, tú simplemente utilizas la ecuación 7 para tener una idea aproximada de cuál sería la concentración de biomasa esperada en el tiempo 5, en el tiempo 8.14, en el tiempo 10.17 de tu cultivo en fase log.
Sí Ya, que profe, ya. ayude. Sí, profe. Ujú. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor, de las ecuaciones? Bueno, sí, habla. Perdón, Artemio. Profe, vamos a seguir usando Excel para calcular todo esto, ¿verdad? Sí. Ok. Gracias. Sí, mi duda iba a eso. ¿Se podría utilizar la fórmula 4, por ejemplo, para calcular la constante K y luego implementarlo en la fórmula número 7 para Por poder calcular supuesto. la final? Ok. De hecho, eso es Gracias. lo que vamos a hacer. Espero que dé tiempo hoy, no sé, vamos a ver. Ok, ¿vamos bien entonces hasta acá? Por el momento, sí. Ok, ok. Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ok, esto entonces es de utilidad. Ahora bien, esto entonces es el reflejo y estamos hablando, insisto, de la fase exponencial. Todo esto es en la fase exponencial. Ahora, ¿qué otro tratamiento podemos darle a esta ecuación? Me refiero, vamos otra vez, tenemos la ecuación. Ahora, todo esto no se nos olvide que proviene del producto de la integral. Este es el resultado de la integral. Ok. Ahora, ¿recuerdan ustedes, bueno, o más bien, si nosotros ahora utilizamos esta expresión, esta ecuación, que es la número 6, ¿qué tratamiento matemático proponen ustedes, chicos, chicas, para calcular el tiempo insisto, qué tratamiento matemático, qué manejo le podríamos hacer a la ecuación 6 cuando, estoy diciendo, voy a borrar, perdón, cuando resulte el caso, cuando resulte la situación de que la biomasa final sea 2 veces la biomasa inicial. ¿Qué fenómeno ocurrió cuando estemos en esta situación? ¿Qué fenómeno ha ocurrido cuando la biomasa final es 2 veces la biomasa inicial? ¿Qué le ha ocurrido a la población microbiana? Se duplicó. ¿Creció el doble? Perfecto, perfecto, Daisy. Creció el doble. O sea, en el momento T, que no sabemos qué momento es, lo que sí puedo decir es que el tiempo que haya transcurrido para que la biomasa final tenga un valor el doble de la biomasa inicial, es porque en ese suceso ocurrió lo que llamamos la duplicación celular. Vean qué bonito. Ha ocurrido la duplicación celular. Eso me está indicando esa aseveración matemática. Cuando la biomasa final es 2 veces la biomasa inicial, es porque la población se ha duplicado. Ah, ok. Ok, ya biológicamente entiendo el significado matemático de esa aseveración. Ok. Si son tan amables en sus respectivas libretas, sustituyan esta condición en la ecuación 6, por favor. Sustituyan esa condición, es decir, la biomasa final ahora es 2 veces la biomasa inicial, es lo que estamos sustituyendo esa consideración en la ecuación 6, que espero lo estén haciendo en sus libretas. Ahora, por favor, despejen el tiempo. Por favor. Espero que lo hagan.
A mí me dio que la biomasa inicial es igual a la exponencial de la constante de velocidad A por ver, tiempo. un tantito, perdón Daisy. Nada más que lo que quiero es que al sustituir esta consideración en la ecuación 6, despejes el tiempo. ¿Sí, Daisy? Sí, ahorita lo hago, gracias. Okay. Evidentemente lo que van a hacer es sustituir la biomasa final por 2 veces la biomasa inicial, como lo estoy haciendo en esta aseveración, pues lo que les pido es que sustituyamos esta condición en la ecuación 6. Sería una consideración matemática sobre la ecuación 6. Entonces, sobre la ecuación 6, considerando que la biomasa final es 2 veces la biomasa inicial, sustituimos la biomasa final por ese valor de 2 veces la biomasa inicial, le dan el tratamiento matemático que ustedes consideren pertinente y despejen el tiempo. Ya, profe, resulta que el tratamiento matemático no es más que hacerle el logaritmo natural a ambas partes de la expresión para poder despejar a la t, al Correcto. tiempo, perdón. Y Por lo entonces tanto, resulta que el tiempo es igual ¿a qué? Al logaritmo natural de 2 sobre la constante de la velocidad. Por lo tanto, es logaritmo natural de 2. Entonces, esto es 0.693 sobre la constante. Correcto, Alejandra. A ver, ¿quién más coincide con Alejandra? Sí, yo coincido con Alejandra. Bien. Sí, profe, igual yo. Gracias. Que si ustedes son tan amables, ¿verdad? Se parece bastante al tiempo también que hablábamos cuando trabajamos el tema de cinética química. Más que ahí hablábamos, ¿se acuerdan? Del tiempo de vida media del reactante. No sé si traigan a su mente todo eso. Aquella ocasión era el tiempo de vida media del reactante, porque nos preguntábamos en cuánto tiempo el reactante se consume a la mitad. Solo que aquí no estamos hablando del consumo, estamos hablando de la producción de biomasa. ¿Todos pudieron hallar esta misma expresión de sus compañeros? Sí, al final se halló lo que fue el tiempo de vida media, ¿cierto? Al aplicar ese Nada dos más que práctico. aquí, nada más que no sería, es lo que estoy acá terminando de aclarar. En este caso no estamos hablando del tiempo de vida media porque no se está consumiendo. Sí. A este le llamamos, ojo, vean que le voy a poner acá, lo voy a cambiar de color mi puntero para que se vea más bonito. Vamos a ver, a ver qué tal. A este se va a llamar ahora tiempo de, a ver si me sale, tiempo de duplicación, vean qué bonito. Es decir, existe una ecuación con la que nosotros podamos calcular el tiempo en el que una población microbiana se duplica en fase log. Sí, esa es la ecuación. Este tiempo ya no es cualquier tiempo, es el tiempo de duplicación del crecimiento microbiano. ¿Sí se entiende el concepto? ¿Sí se entiende lo que significa este valor? Sí, profe, en el anterior buscamos la mitad y en este buscamos el doble, ¿no? Claro, porque allá, en aquel tiempo, en aquel tema, nos estábamos refiriendo a consumo de reactantes. En este caso nos estamos hablando de la formación de producto. En este caso no cualquier producto, es biomasa. ¿Vale? Sería el tiempo que tarda en duplicarse la biomasa. Correcto.
Por eso le bauticé aquí con la letra, con el subíndice D, que significa duplicación. El tiempo de duplicación celular. Por favor, anoten en su libreta, esta sería la ecuación 8. ¿Vamos bien hasta acá, chicos, chicas? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a trabajar con un ejercicio. Déjenme, voy a dejar de compartir un momento para que yo traiga mi archivo. Bueno, nada más quería mostrarles esto. Aquí. Bueno, nada más una diapositiva más para que vean esto, por favor. Y una consideración más. Ok, es lo que acaban ustedes de resolver, yo lo hice acá. Seguimos en fase log, ¿verdad? Y este fue el tratamiento que ustedes hicieron. Cuando la biomasa final, ¿verdad? Cuando la biomasa final, aquí está, cuando la biomasa final es 2 veces la biomasa inicial, entonces lo que está existiendo es duplicación. Y bueno, ustedes dieron el tratamiento matemático que fue como este que estoy mostrando aquí. Como dice Alejandra, dieron el tratamiento de logaritmos y hallaron este. Ahora bien, aquí esta diapositiva la quise mostrar porque cinéticamente hablando, la letra K es la que se utiliza para las constantes de velocidad, ¿verdad? Pero es tan importante este tema en la microbiología industrial que se le acuñó una notación específica a este símbolo de la constante. Es tan importante que tiene un término que lo hace diferente de la constante del símbolo K que se utiliza en cinética química. Ok, entonces, para separar un poquito la constante de cinética química a la constante de cinética microbiana, se bautiza como mu. Ok, entonces de ahora en adelante, en todos los libros de ingeniería bioquímica, como el que ustedes están leyendo, no me dejarán mentir, que el símbolo que se utiliza es mu. Mu representa entonces la constante específica de la velocidad de crecimiento microbiano, de manera semejante a como la letra K representa la constante de velocidad específica de una reacción química. ¿Sí coincide el símbolo mu con el que ustedes han leído en los textos? Sí. Muy bien. Entonces, queda clarísimo que su significado cinético es el mismo. Hasta su deducción fue la misma. Solamente que, repito, para diferenciar un evento químico de un evento microbiano es que se le cambia y se nombra como mu, como la letra griega mu. Aclarado el punto, sin ninguna pregunta hasta acá. No, ok. Ahora sí me van a permitir irme al ejercicio, les decía.
Ok, me voy a ir a compartir pantalla con ustedes. Espero que lo vean. Ahí está. ¿Sí lo alcanzan a ver bien? Ya, profe, ya se ve. Gracias. Ahí está. Si son tan amables, por favor, de hacerle, no sé si lo van a copiar o le van a hacer captura de pantalla. ¿Vamos bien? Ustedes me dicen cuando ya lo tengan, por favor. Estoy en espera de que me digan cuando ya lo hayan hecho captura de pantalla o ya lo hayan copiado, ¿no? Para que podamos avanzar. De mi parte ya le tomé captura. Gracias. Espero a alguien más. Espero a algunos de ustedes.
Sí, igual, profe, ya le tomé captura al ejercicio. Correcto. ¿Nadie requiere más tiempo? No, profe. Gracias. 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 Bueno, entonces tenemos un ejercicio en este momento muy sencillo, muy sencillo. Estamos imaginando que estamos en el laboratorio y se cuantificó el crecimiento. Ok, para poder evaluarlo y tener la biomasa, pregunto a ustedes, ¿qué técnica habrán utilizado? Por las unidades en que nos están reportando la biomasa, ¿qué técnica usaron? ¿Qué técnicas que ustedes ya revisamos reportan resultados en número de células por mililitro? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Puede ser el de UFC, el de... Ajá. ¿Cuenta en esa placa? técnica. Ajá. Puede ser cuenta en placa, ajá. ¿Qué otra técnica? Sí, puede ser cuenta en placa, Artemio. ¿Qué otra técnica nos reporta en número, además de la cuenta en placa? ¿Con la cámara Nauer también? Con cuenta al microscopio, ¿no? Ok, entonces ya esto es importante porque desde cuando tenemos los valores, pues nos damos una idea de cuál pudo haber sido el método utilizado. Entonces, lo que nos están dando es ahora, ¿cómo obtener unidades en número? Porque si se dan cuenta, en este caso, en este ejercicio, no está citado como concentración, no está en valor de número sobre mililitro. Cuando lo tuviéramos así, ojo chicos, así por ejemplo, le agregué ahorita esto. Entonces, ¿qué significa esta parte? Que los resultados me lo están dando como concentración, que esto también muy utilizado. Muy bien. Pero es posible que me lo den así. ¿Esto qué significa? Pues sobreentiendo que hubo un momento en el que lo tenían así como número de células, ¿verdad? Sobre mililitro y que este valor, lo que hicieron fue multiplicarlo por el volumen de caldo. Si lo multiplico por el volumen de caldo que utilicé, vamos a suponer que trabajé con matraces de 50 mililitros. Bueno, entonces multiplico la concentración celular que yo medí, ya sea por cuenta en placa o por cuenta al microscopio, lo multiplico por el volumen de caldo y ahora sí obtengo las unidades nada más en número de células. Entonces, es así como a través de este tratamiento pudimos tener a la biomasa en estas unidades como nos la está mostrando acá esta tabla. ¿Sí estaríamos de acuerdo en eso? Sí, creo que es bastante evidente esta operación en el que multiplicamos, repito, por el volumen de caldo. ¿A qué me estoy refiriendo? Al volumen del sistema. Supongamos que trabajamos con un matraz de 250 mililitros con un contenido de 50 mililitros de caldo. Pues entonces multiplico la concentración de células por mililitro que obtuve de la cuenta en placa o de la cuenta en cámara, la multiplico por el volumen de caldo de donde proviene ese cultivo y ahora tengo el valor en unidades como coinciden en esta tabla. ¿Sí se entiende la explicación? Sí, profe. Sí. Ok.
Gracias. Lo más común es usar unidades como estas. Eso es lo más común, trabajar en unidades de concentración, como estoy mostrándoles aquí. Ok. Bueno, entonces vamos a dejar esta actividad para ustedes. Va a ser la primera actividad. Para el día de mañana, yo espero las gráficas. Y voy a dejar a juicio de ustedes, a criterio de ustedes, el que una vez que tengan la gráfica, chicos, chicas, una vez que ustedes tengan la gráfica, vamos a tratar de, sobre la gráfica, identificar las fases, si son tan amables. Vamos a intentar y ustedes decir, a ver, yo, y van a decir cada una de ustedes, yo opino que sí existe fase de adaptación, por ejemplo, y que la fase de adaptación inicia a esta hora y termina a esta otra. Yo creo o opino que la fase exponencial inicia a esta hora y termina a esta hora. Y así cada uno vamos a analizar la gráfica. Esta primera actividad que va a quedarle a ustedes es muy importante porque es la que nos va a ayudar a definir, vamos a tratar de tener criterios comunes para poder definir dónde y cómo localizar a la fase exponencial, que repito, cinéticamente es la fase más importante. Entonces, para mañana hay que hacer la gráfica en Excel, ¿verdad? Y la gráfica muy grande, muy bonita, para que se vea completa y grande. Y vamos a tratar, la actividad de ustedes va a ser tratar de identificar las fases del crecimiento. Mañana analizamos eso y una vez que estemos de acuerdo en la fase exponencial, procederemos a calcular, ¿verdad?, el valor de mu, dándole el tratamiento matemático que ya analizamos el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo en lo que vamos a hacer, chicos? Sí, profe. Ok, gracias. Sí, por profe. otra parte, gracias. Por otra parte, les recuerdo que este es el texto que estamos leyendo en este momento, ¿verdad? Que proviene de este archivo que estoy señalando ahorita con mi puntero, que está aquí arriba, que es el Biotecnología para Ingenieros, ¿verdad? En su capítulo 10, que es el PDF que tienen, que se denomina precisamente Cinética del Crecimiento. Desde ayer les he comentado y les pido nuevamente que utilicen este texto, está bastante interesante, en donde van a recapitular primeramente en los métodos para evaluar el crecimiento. Aquí están alguna información importante, por favor, de los métodos más comunes. No son los únicos, pero sí los más comunes, ¿verdad? Lo que hemos estado viendo, por ejemplo, ahorita, número de células, ¿verdad? El peso seco. Aquí ya estamos hablando del cultivo como lo hicimos hoy, en un sistema cerrado, ¿verdad? Ya esto como lo estamos viendo el día de hoy. Y es aquí donde se empieza a explicar lo de las diferentes fases, las diferentes fases del crecimiento microbiano. Aquí está lo que acabamos de analizar el día de hoy, la fase lag, la fase exponencial. Vean, en este texto ni siquiera hablan de la fase de arranque, porque para muchos ni siquiera se observa. Entonces, en este texto hablan de la fase de adaptación, luego de la fase exponencial, de la importante fase estacionaria y la fase de declinación o muerte. Hasta el final, aquí hablan de las fases de aceleración y desaceleración. Aquí está lo que comentábamos, lo que va ocurriendo con el crecimiento, que va duplicándose la población. Aquí ya están las expresiones que trabajamos el día de hoy. De otra manera, la deducción de otra manera, que esta es la misma a la que llegamos hace un momento, ¿verdad? Aquí está cómo calcular el valor de mu, ¿verdad? Bueno, aquí está otra vez el valor de mu a partir del tiempo de duplicación. Y aquí empezamos a hablar de los factores que afectan al crecimiento, que ya lo empezamos a comentar hoy y que es consecuencia de cinética enzimática. pH, temperatura, concentración de sustrato, inhibición por producto. Y entonces empezamos aquí con el primer factor, que es efecto de la concentración del sustrato.
Entonces, por favor, con este tema vamos a seguir la sesión de mañana, por lo que les pido que lean esta información, ¿vale? Sí, está bien, Inge. Ok, chicos, hasta aquí el día de hoy, entonces espero, ¿sí? Tengo una pequeña duda. Para la gráfica que vamos a hacer nosotros, ¿se le va a aplicar el tratamiento también que corresponda al primer orden en cinética química? Eso lo dejaría para mañana, para que todos estemos de acuerdo en a qué zona de la gráfica es a donde vamos a suponer o vamos a coincidir todos que representa la fase exponencial. Para mañana, entonces, no van a hacer esa actividad. Lo que me conformo es con que grafiquen toda la tabla y ustedes identifiquen las fases. Traten de identificar las fases. Y ya mañana retomamos la fase exponencial, que sea una fase donde todos coincidimos. Mañana voy a platicarles de una estrategia para tener un poquito más de seguridad o de certeza para elegir la fase exponencial. Ok, gracias. Bueno, jóvenes, entonces con esta actividad que les queda, terminamos la sesión del día de hoy. Gracias, Inge. Buen día. Hasta mañana. Hasta mañana, buenos días. Nos vemos, Inge. Hasta mañana.